El trabajo de grado VARC, Vivienda más Arquitectura más Realidad Virtual, desarrolla una investigación que pretende demostrar, a través de la experimentación con tecnologías emergentes como los recorridos virtuales y realidad virtual, que la utilización del pensamiento espacial como método de diseño permite un acercamiento del arquitecto al proyecto de una forma más consciente desde su misma concepción, pues le brinda la posibilidad de vivir los espacios al mismo tiempo que los proyecta y, así, poder obtener resultados con cualidades distintas, aunque igualmente válidas, de las que se pueden conseguir a través de los métodos convencionales. Estas tecnologías, adicionalmente, facilitan la participación activa del usuario en la etapa de diseño, pues le permiten la manipulación, modificación y experimentación del proyecto mucho antes que éste sea construido, brindándole la posibilidad de entender sus características espaciales, algo supremamente importante para romper la barrera que usualmente se presenta entre el proyecto y el usuario, aduciendo que la mayoría de las personas sin previa preparación, tienen dificultades para decodificar y comprender las representaciones bidimensionales típicas de la arquitectura. Así pues, se toma como punto de partida de la investigación, el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social, dado que la aproximación a un esquema de estas características a través de un método poco ortodoxo como el de la realidad virtual, permite abordar desde otro ángulo la extensa discusión sobre cómo se maneja la suficiencia, dignidad y confortabilidad de la vivienda social en un contexto como el colombiano, donde dichas características se ven directamente afectadas por cuestiones políticas y comerciales. De esta manera se emprende una búsqueda para descubrir si, en efecto, el conjunto muestra cualidades distintas a las ya conocidas comúnmente. Para que la investigación evidencie resultados, se necesita una referencia básica que, en este caso, es un edificio de vivienda diseñado previamente, el cual está compuesto por apartamentos modulares introducidos en una retícula tridimensional conformada por elementos estructurales. Este edificio fue diseñado enteramente a través de procesos tradicionales como esquemas, bocetos y maquetas exploratorias que dieron como resultado un esquema básico, refinándose luego con sus respectivas planimetrías que configurasen formalmente el anteproyecto arquitectónico y terminando con elementos de representación como la maqueta final y perspectivas. El trabajo de grado se plantea en diferentes etapas que, si bien son secuenciales, se desarrollan a través de procesos que pueden ser revisitados y o reutilizados, dependiendo del objetivo específico que se tenga por cada operación. Etapa 1. Experimentación. En el inicio de la investigación se plantea un breve periodo de experimentación con las herramientas, facilitando la comprensión de las mismas para poder clasificar sus potencialidades y falencias, permitiendo determinar cuáles son más pertinentes y de qué manera utilizarlas para garantizar buenos resultados. Se reconstruye el proyecto completamente en Autodesk Revit, preparándolo para ser estudiado a través de las herramientas de realidad virtual. Posteriormente se divide en módulos, los cuales se estudian a través de la realidad aumentada, AR, para generar las primeras muestras de primitivas espaciales. Ayudado por el software Lumion, se le otorga materialidad al proyecto para originar un recorrido virtual que ponga en evidencia todas las virtudes y falencias del mismo. De los problemas arrojados, se escogen los más graves para construir un edificio a partir de ellos, demostrando que es posible edificar a través de las sensaciones, lo cual no es un secreto, y que la realidad virtual facilita este proceso. Finalmente se reinterpretan las cualidades urbanísticas, morfológicas y volumétricas del proyecto Habitat 67, para experimentar en Second Life, software que, a través de su potente herramienta de construcción y terraformación, acompañado de la personificación en un metaverso por medio de un avatar, permite una aproximación más directa y en tiempo real de lo que se está proyectando, facilitando la comprensión espacial y sensorial del mismo. Etapa 2. Diseño de herramienta. La investigación de este trabajo de grado se centra en el pensamiento espacial, y como tal, debe dedicar una parte de su proceso a indagar en la capacidad que tienen los sistemas informáticos de representar un entorno, real o ficticio, de forma digital. De esta manera, ayudándose por los videojuegos, se inicia una experimentación con los dos tipos de posicionamientos de cámara que se utilizan en estas interacciones. Tercera persona, perspectiva en la cual se ve el avatar o personaje que el usuario está manipulando como si se tratase de un titiritero. Y la primera persona, que intenta simular una visión subjetiva de cómo el personaje ve su entorno. Es así como en la etapa 2, se expone un recorrido virtual realizado en Unreal Engine, un potente software para programar videojuegos que permite vivir libremente un espacio de manera digital, sin recorridos fijos o panorámicas estáticas, algo muy similar a lo que sucede en Second Life pero desde una perspectiva más personal. A través de esta comparativa,
surge la necesidad de recrear algunas de las características de Second Life, modificación de espacios, vivencia del lugar mientras se transforma a placer, a través de una perspectiva en primera persona, y es allí donde surge una pequeña ramificación de la investigación que hace referencia al campo de visión virtual o FOV, por sus siglas en inglés. Los seres humanos tenemos un campo de visión horizontal de entre 168 y 180 grados, dentro de los cuales solo en 60 grados podemos ver con claridad, y en los 120 restantes, que son los que se alejan del centro, podemos detectar movimientos, objetos y límites, cada vez más borrosos conforme se alejan del foco. Teniendo en cuenta esta información, es supremamente complicado hacer encajar el campo de visión humana en una pantalla de tamaño regular que oscila entre las 21 y 32 pulgadas, dado que, en estos formatos, un FOV de 180 grados deformaría la imagen excesivamente, haciéndola inentendible, y si por el contrario intentamos obtener un monitor en el cual quepa perfectamente, debería ser de forma cónica y con un radio entre los 3 y 5 metros. Para dar a nuestro cerebro la información más real posible y así minimizar el esfuerzo que éste ha de realizar recalculando las distancias, debemos hacer ajustes al FOV dependiendo de las dimensiones de la pantalla y la distancia desde la que se mira. Según estudios publicados por diversos equipos de diseño de videojuegos, existe una fórmula para calcular de manera aproximada la cantidad de grados a los que se debe ajustar el FOV horizontal y vertical para tener la percepción más real posible de los espacios y objetos representados. Dicha fórmula es: FOV horizontal es igual a 2 por la arcotangente del ancho de pantalla sobre 2 veces la distancia promedio con respecto a la pantalla. Para una pantalla de 22 pulgadas de relación 16/9, que es la más común, dicho cálculo daría como resultado 62 grados, un valor que al visualizarse, genera una perspectiva limitada, pues se pierden poco menos de 120 grados. No vale la pena sacrificar tantos elementos de la escena por evitar una deformación de imagen. Si este valor se lleva a la mitad de la percepción real del ser humano, la deformación en la pantalla es apenas notoria y aún así permite visualizar muchos más elementos en pantalla, con lo cual, un promedio de entre 85 y 90 grados representan un valor óptimo que balancea muy bien la deformación con los elementos en pantalla. Habiendo superado este punto, el paso a seguir es el de la programación informática, que termina dando lugar a la herramienta básica y esencial de esta investigación, en la cual, como se pretendía desde el principio, se pueda vivir un espacio al mismo tiempo que se diseña, permitiendo generar otro tipo de características en el proyecto que son difíciles de desarrollar para la mayoría a través de procesos de diseño convencionales. Esta aplicación intenta recoger todas las virtudes de los software disponibles en el mercado. BIM, visualización 3D del objeto desde el inicio, de cual se desprenden las planimetrías. Integración con otros sistemas que estructuran el proyecto. Lumion, recorridos fijos virtuales que intentan representar la realidad a través de los materiales y texturas. Second Life, capacidad de moldear el espacio físico y sus elementos, teniendo siempre un avatar que permite efectuar un recorrido libre y le da escala al espacio. Unreal Engine, aplicación de diseño de videojuegos que permite hacer recorridos virtuales libres desde la perspectiva en primera persona, dando una sensación más subjetiva. App, aplicativo que se obtiene al utilizar la herramienta de programación del Unreal Engine, la cual permite modificar el espacio a través de la perspectiva en primera persona. Las posibilidades de implementar todo tipo de herramientas en el aplicativo son ilimitadas, siempre que se tenga el conocimiento necesario para programarlas. Actualmente se pueden hacer recorridos libres, colocar, rotar y borrar elementos o módulos cargados previamente, aplicar filtros de imagen, modificación de la posición del sol con datos de azimut y altura solar, generar vista en planta en tiempo real, modificar las opciones gráficas para garantizar buen rendimiento en equipos de poca capacidad. Etapa 3, bocetos a escala 1:1. Con la herramienta ya establecida y con sus acciones básicas funcionando, la investigación retoma sus referentes para seguir desarrollando un proyecto que, como mínimo, debe presentar un esquema básico arquitectónico, el cual pueda compararse con el edificio de vivienda que sirvió como punto de partida. Recogiendo una de las principales características que se pretendía plasmar en el edificio inicial, la cual tiene que ver con llevar las dinámicas de barrio tradicional a un programa de redensificación, se modeló rápidamente una maqueta tridimensional que luego fue dotada de temporalidad con el Unreal Engine y de esta manera poderla recorrer y sentir los espacios a placer con la perspectiva en primera persona y así, identificar si verdaderamente estas características podrían funcionar de una mejor manera que las planteadas originalmente. Los primeros ensayos fueron construidos de manera aleatoria, pero basándose en las dinámicas del videojuego Hue Cards Fall.
Se detectó que este software componía su dinámica Yugebel a través de la composición de espacios por medio de módulos, en este caso, casas creadas con cartas, y estos, que en principio parecían generarse de manera aleatoria, en realidad se creaban de manera procedural, es decir, siguiendo un algoritmo que permitía el crecimiento libre, pero siempre siguiendo una serie de normas determinadas. Asimismo, el edificio Habitat 67 utiliza módulos básicos, que en este caso son apartamentos completos de diversos tipos, pero todos en forma de L, y los distribuye a través de interacciones procedurales que van directamente ligadas a pretensiones urbanísticas, ambientales y de interacción entre los usuarios, con lo cual, el edificio podría seguir creciendo infinitamente o replicarse en otro lugar, variando sus formas y distribuciones, pero teniendo siempre las normas interpuestas por Mose Safdie. Teniendo la escala del proyecto y las intenciones de la investigación, se le da un enfoque diferente a todas las conclusiones recogidas a través de los análisis de referentes. De esta manera, se decide tomar como módulo base 5 primitivas espaciales establecidas con medidas mínimas para respetar los parámetros del edificio inicial, que en este momento ya se plantea como un competidor ante el resultado de este trabajo. Los módulos son: cocina, comedor, sala, baños, habitaciones. Así, de manera procedural, manual, no automática, se utilizan estas primitivas dentro del aplicativo creado en Unreal Engine, para poder visualizar y sentir en tiempo real la generación de viviendas para redensificación siguiendo parámetros que permitieran disposiciones con una aleatoriedad controlada, algo que en principio puede resultar contradictorio pero en el fondo tiene mucho sentido. Dichos parámetros, al igual que en el edificio de Safdie, van enfocados hacia las interacciones de comunidad presentados en los barrios tradicionales y cómo poderlos llevar a un edificio. Adicionalmente, teniendo en cuenta las dimensiones tan reducidas de cada módulo, se pretende disponer cada espacio de manera tal que permita eliminar la sensación de opresión y para lograr que esta característica se presente de manera positiva, la app es vital, pues da una muy buena aproximación de cómo serán las relaciones espaciales del proyecto. El proceso de diseño se lleva a cabo mediante ensayo y error, con cierto sentido aleatorio, pero gracias a la percepción que proporciona la app, se puede tratar de garantizar que los parámetros establecidos en lo que respecta al espacio, siempre se cumplan. Es por esto que la herramienta creada resultó ser de vital importancia para el desarrollo de la investigación, pues sirve como un elemento no solo de creación, sino de verificación a través del pensamiento espacial. Etapa 4, racionalización. Con el denominado boceto a escala 1:1, se dio por terminada la etapa investigativa del proyecto, pues se logró demostrar la utilidad de la realidad virtual aplicada en la etapa de diseño y cómo esta tecnología puede ayudar a potencializar las cualidades sensoriales de un espacio. Es entonces pertinente entrar en una etapa de racionalización, pues para que un boceto se vuelva proyecto, este debe ser contextualizado y permeado por factores reales. De esta manera, tomando los resultados de la etapa 3, se da un pequeño paso hacia atrás para utilizar la herramienta de SketchUp, la cual nos permite dimensionar de una manera más exacta cada módulo y así, poder pensar en nuevas maneras de organizar el mismo edificio, sin generar cambios drásticos y siempre teniendo en cuenta los parámetros planteados como bases. Así pues, cada apartamento se divide en su unidad mínima, que en este caso son sus primitivas espaciales, generando una dinámica de reorganización pieza por pieza, para poder crear espacios más dinámicos y no un simple sándwich de losas. Luego, ayudados nuevamente por la app, se comienzan a diseñar elementos que ayuden a generar confortabilidad dentro del edificio, como pérgolas que protejan del sol, mobiliario urbano y objetos paisajísticos para alcanzar una etapa del proyecto que pueda competir a la par con el edificio utilizado como base. Al final, se insertan dentro de la aplicación ambos edificios, intentando otorgarles la mayor fidelidad posible para poder recorrerlos libremente y descubrir sus semejanzas, diferencias, virtudes e inconvenientes. Todo este proceso, que se encuentra muy lejos de una conclusión absoluta, incluso después de su sustentación, demuestra que estas nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Alrededor del mundo se encuentran infinidades de equipos de diseño trabajando en el desarrollo de estas herramientas, pues es claro que hoy por hoy, el pensamiento espacial abre una nueva ruta de diseño,
paralela e igual de válida a las tradicionalmente utilizadas en la arquitectura y construcción, que pueden permitir que los diseños alcancen niveles altísimos en la calidad de sus relaciones espaciales de manera masificada al eliminar el obstáculo que muchos diseñadores se encontraban al tratar de entender tridimensionalmente lo que plasmaban en el papel, pues antes del arribo de estas herramientas, esta habilidad de comprensión solo se lograba a través de un don nato o con muchos años de experiencia.